Como ustedes saben, el Daesh, o un grupo de la Federación Rusa identificado con el Daesh, cometió un brutal ataque terrorista en el que sala de conciertos Crocus, matando a un montón de seres humanos de una manera terrible, aterradora. Y no es el primero de los ataques de extremistas musulmanes, de extremistas islamistas, o musulmanes islamistas, contra población ciudadana absolutamente inocente en Rusia. Y hay que recordar que el famoso caso del teatro, que fue tomado por un comando checheno hace un montón de años, que por cierto fue el prolegómeno de las guerras de Chechenia, que terminaron con Putin instaurando como su líder al actual presidente, por llamarle de alguna manera, a Kadyrov. Bueno, a Rusia le urgía probar, afirmar, dar a entender que el ataque lo había cometido Ucrania. Es absolutamente imposible, irrelevante, y ya expliqué por qué. Pero Ucrania y el occidente colectivo, como le llaman, el occidente todos juntos, incluido usted y yo, y aunque usted sea prorruso, usted es el occidente colectivo y merece ser fusilado. Los hechos demuestran que no tuvo nada que ver ni Ucrania ni nadie más que no fueran los islamistas. Además, las personas que fueron presentadas con signos de unas torturas horrorosas. Recuerdo uno que traía todavía en el cuello los restos de la bolsa de plástico con la que lo habían asfixiado, a otro le arrancaron una oreja, a otro le sacaron un ojo. Todo lo cual, por cierto, ha sido aplaudido por la propaganda rusa. La antigua jefa de INA Finogénova, Margarita Simonian, la directora de Russia Today, dice que pues, así tienen que ser las cosas, que está muy bien lo de la tortura, que si a los de Occidente no les gusta es porque son unos blanduchos, que así es como hay que hacer las cosas y que esperaban que se hiciera, hay que les hicieran cafecito caliente. No, mira, no seas tontos, que hay un mundo de opciones razonables, humanas, humanitarias y de Estado de Derecho entre hacerles un cafecito y arrancarles una oreja con la tortura, ¿ok? Hay un punto medio, o una enorme gama de puntos medios, donde tú puedes detener a un terrorista, someterlo a interrogatorio, presentarlo a juicio, sin convertirte tú en otro terrorista. Y tampoco sin convertirte tú en su siervo y hacerle cafecito caliente. Bueno. Pero entonces aparece, hoy amiguitos, el general de Asuntos Internos ruso, el señor Olchinsky, diciendo que los terroristas de la sala de conciertos Crocus en Moscú probablemente tenían chips cerebrales implantados por agencias de inteligencia occidentales. Chips cerebrales, ríete tú del Neuralink de Elon Musk, que ya aquí vimos que no sirve para nada, que junto con la programación neurolingüística, que es otra patraña, coordinaron sus acciones. Y esto lo dijo el general Olchinsky en la televisión rusa, que es la televisión estatal, porque ya no hay otra televisión en Rusia que no sea la televisión estatal. Así que, chips cerebrales y programación neurolingüística. Dos cosas que no existen más que en la fantasía y que ciertamente no sirven para mover a nadie a cometer una acción de ningún tipo, como sí lo puede mover el fanatismo religioso. Los fanáticos religiosos han cometido atrocidades así, como la del Crocus, durante toda la historia humana sin necesidad de chips cerebrales ni de programación neurolingüística. Pero la pregunta, por mucha gente cuando yo publiqué esto en Twitter me decía, bueno, pero ¿quién se va a creer eso? Ese es el problema. Que tú te ríes porque tú no eres el público objetivo del general Olchinsky. El público objetivo del general Olchinsky es la gente que ve la televisión rusa, que ni siquiera son los jóvenes. Los jóvenes ven YouTube, lo que pueden ver pasando los cortafuegos de Putin. Pero las grandes mayorías de adultos y adultos mayores en Rusia
muchos de ellos aislados a lo largo y ancho de un territorio vastísimo, el país más grande del mundo es Rusia, o la Federación Rusa en toda su extensión, con todos sus componentes. La gente que vive aislada, la gente que vive atemorizada, la gente que vive ya sin siquiera los mínimos bienes de la educación que daba el Estado soviético, porque se terminó esa educación en 1990. 2000, 2010, 2020, hace 35 años. Es decir, hay gente de 40 años que nunca pasó por la escuela. Y que solo tiene como ventana al mundo la televisión estatal rusa. Y que le han enseñado a vivir con miedo del occidente colectivo, que por supuesto quiere conquistar Rusia porque tiene grandes riquezas, que las tiene. Ellos pueden creer eso y pueden creer otras cosas. Pueden creerlo absolutamente todo. Si aquí, con toda la facilidad para acceder a la información seria, información confiable, información certera, información verificable, hay miles de personas que creen que las vacunas tienen chips introducidos por Bill Gates para controlar tu mente a través del 5G, ¿cómo no lo van a creer los campesinos rusos? Que son el objetivo de la propaganda, en este caso del general Olchinsky, que por supuesto lanza su propaganda con toda la autorización del señor Vladimir Vladimirovich Putin.